bendiga, mi gente. En este día seguimos en este lugar y estamos contentos de compartir con usted alabanzas, canciones que alaban a Dios, canciones que traen esperanza a la vida de cada uno de nosotros. Así es que en esta noche nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar con Dios un momento. Y este canto dice de esta manera: Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Aquel correrá el justo y levantado serás. Ahí correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con
felicidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
invocamos tu nombre, invocamos tu favor. Apelamos, Señor, a tu misericordia, a que tú eres un Dios benévolo, lleno de misericordia, lleno de amor para con tus hijos, para los que te aman, Señor, y aún aquellos que no te aman, Dios, porque haces salir el sol, Dios mío, sobre buenos y malos, haces caer la lluvia sobre buenos y malos, y en todo esto, Señor, yo te doy gracias. Te pido que traigas sanidad, Señor, a nuestra tierra. Que traigas sanidad, Señor, a nuestra ciudad, a nuestro país, Dios. Que traigas entendimiento y sabiduría, Señor, a nuestras vidas. De modo que aprendamos, Señor, a contar nuestros días. Y saber, Dios mío, que venimos de paso, Jesús, y que un día estaremos en tu presencia, Dios. Y te damos gracias en esta noche, Jesús. Sánanos, 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 sánanos. Gloria a Dios. Nos seguimos gozando en la presencia del Señor, y en esta hora yo quisiera compartir un pensamiento con usted que me está por ahí escuchando. Probablemente usted tenga Cristo en su corazón o no tenga Cristo en su corazón. Alguien por ahí dijo, esta es una verdadera Pascua la que estamos teniendo, donde todos están reunidos en casa. Algunos están buscando de Dios, leyendo la palabra, orando con la familia y teniendo un momento agradable delante de la presencia del Señor. Y estos son días de que nuestras iglesias estaban al mayor éxito, si se puede decir, en cuestión de la predicación de la Semana Santa. Pero por alguna razón los cultos no se han dado en las iglesias, y esto es porque estamos obedeciendo a una orden del gobierno, el cual requiere sanidad de parte de nuestra vida, de parte de nuestros familiares, y para poder contener esto que azota nuestra sociedad y poder estar conscientes de que estamos obedeciendo una orden que Dios nos ha dado a través de las autoridades. Y este es un momento de reflexión, y yo quisiera hablarle a usted acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 21, en el verso 1, en el verso 2, verso 5 y verso 6, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. En el verso 5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Verso 6: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Estos gritos de Hosana al Señor se le dieron incluso en su nacimiento. Una multitud de ángeles dice que adoraban al Señor y decían Hosana en las alturas. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Las hosanas se las merece Él porque Él es digno. Yo esta mañana oraba delante del Señor y yo le decía a Dios, Señor, tú eres digno de ser alabado, tú mereces la adoración. Yo simplemente soy un deudor de tu alabanza, soy un deudor de tu adoración. Es lo que yo debo de hacer por el simple hecho de estar en este mundo, por el simple hecho de tener vida. Tengo que hacerlo, tengo que adorar y tengo que bendecir a Dios. Yo le he puesto a este corto pensamiento, si usted le quiere llamar así, yo le he puesto cabalgando sobre los lomos de la humildad. Jesús nació siendo esclavo del pueblo romano. ¿Usted se recuerda la historia? Cuando Jesús nació, el pueblo romano tenía dominio de toda la tierra de Jerusalén, de toda la tierra de Israel. Estaba bajo el mando, el mandato o el dominio del pueblo romano. Jesús nació siendo un esclavo. Y a lo mejor mucha gente va a decir, pero ¿cómo puedes tú hablar de esa manera de Jesús? Es que es la verdad. Él nació siendo un esclavo, él era hijo de esclavos. Porque todo aquel que estaba bajo el dominio de un rey y tenía que pagarle tributo a un rey, automáticamente ellos se convertían en esclavos de ese gobierno y tenían que servir a ese gobierno. Por eso era que las enseñanzas de Jesús que él daba siempre era en obediencia a nuestras autoridades civiles, obediencia a los que nos estaban mandando, obediencia a tus patrones, obediencia a todo mundo. Siempre Jesús habló de la obediencia. Y la palabra del Señor, la Biblia, es una autopista de obediencia donde el ser humano que ha sido obediente delante de Dios ha recibido en abundancia en su corazón. Dios lo ha bendecido de mil maneras. ¿Sabe por qué? Porque en la obediencia hay bendición. Jesús nació siendo un esclavo y era difícil que un esclavo se levantara de ser esclavo y que tomara dominio de toda una nación. Esto no iba a suceder de ninguna manera porque no era tampoco el pensamiento de Dios, no era el pensamiento tampoco de Jesús de venir y tomar dominio de una nación y establecerse como rey. Hay promesas de que él va a ser rey, porque a David se le hizo una promesa de que de él saldría un reino, el cual sería perpetuo, el cual sería eterno. Pero lo que él venía en ese momento a hacer era a traer paz, tranquilidad, a traer bendición al pueblo que se acercara a él. Dice la palabra del Señor que Jesús entró montado en un burrito. Y cuando la Biblia entra, dice que Jesús entró montado en un burrito, en un burro. A mí me llama la atención. Yo me crié en un pueblo un poco retirado de la ciudad de Guatemala, donde se acostumbraba viajar a caballo, donde todo el mundo tenía un caballo, aquellos que tenían la posibilidad de tenerlo, y todo el mundo viajaba en un caballo y aquel que no tenía un burrito para poder viajar. Pero el movimiento de un burrito es un movimiento lento, es un movimiento tranquilo, es un movimiento pacífico, si se puede decir. Y es que cuando entró Jesús a Jerusalén montado en un burrito, no entró como muchos esperaban. Muchos esperaban ver a Jesús montado en un bello corcel, en un pura sangre. Pero si Jesús hubiera entrado en un animal de estos, en un animal de carga, en un animal de estos como un caballo pura sangre, esto hubiera significado atropello
¿Atropello para quién? Atropello para la gente que estaba enfrente, para los que lo estaban esperando en ese momento. Entonces, la estrategia de Jesús fue cumplir la palabra del Señor y entrar montado en un burrito a Jerusalén. El movimiento lento. ¿Por qué un movimiento lento? ¿Por qué le digo a usted que el motion o la moción, el momento en ese, era un momento despacio, un momento lento? Porque la gente que estaba esperando a Jesús en Jerusalén era gente con diversas necesidades en su vida. Entre ellos habían ciegos, habían paralíticos, habían cojos, había toda clase de enfermos en ese lugar. Y si el movimiento era lento de Jesús para entrar a Jerusalén, era para que todo mundo tuviera la oportunidad de acercarse a él, para que nadie se quedara atrás, para que incluso aquel que iba con unas muletas pudiera acercarse al maestro y pudiera recibir la bendición que él traía en ese momento. Ese fue el propósito de Jesús, de entrar en un burrito, de entrar en humildad, siendo humilde a Jerusalén. Cuando usted y yo actuamos con humildad de corazón, Dios se agrada, Dios se llena de gozo cuando ve que usted es una persona humilde. Cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor, cuando usted y yo nos presentamos con un corazón contrito y humillado, dice la palabra, el cual no lo despreciará el Señor. Y este fue el proceso de Jesús entrar a Jerusalén, para que todo aquel que quería acercarse podría hacerlo sin ninguna dificultad. Podía llegar el rico, podía llegar el pobre, el desamparado, el hambriento, el paralítico, el cojo, el ciego. Todo el mundo podía acercarse a él a la hora que él entraba a Jerusalén. Y esto fue algo tremendo, hermano, en el pueblo de Israel, porque habían pensamientos contrarios en el pueblo de Israel. Esto de entrar en un burrito fue contrario a lo que el pueblo de Israel esperaba en ese momento. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 19 al verso 22, dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Y es que el pueblo de Israel estaba esperando lo que aquí le acabo de decir. Ellos estaban esperando al Cristo, esperaban a un profeta o esperaban a un rey. Pero de estas tres personas que el pueblo de Israel estaba esperando, lo esperaban como Salvador, que los iba a librar del yugo romano, que los iba a sacar de la esclavitud que ellos estaban viviendo. Pero las cosas no se dieron así, las cosas sucedieron de otra manera, fue lo contrario. Y es que la situación es de que a veces usted y yo esperamos cosas y las cosas no salen como nosotros hemos querido que salgan, como nosotros hemos esperado que salgan. Las cosas salen a veces contrario o salen diferente a lo que nosotros estamos esperando. Empezamos este 2020, si se puede decir, un poco trágico. Algunos otros países sufriendo un poco más de lo que nosotros estamos sufriendo en este país. Porque aparte de ser azotados por una plaga maligna, aparte de ser azotados por un desastre como este, yo estaba viendo en las noticias que en Croacia hubo un terremoto donde mucha gente se quedó sin hogares. Aparte de ser azotados por una plaga, se quedaron sin hogares y quedaron sin dónde vivir. Y probablemente muchas otras ciudades o pueblos o naciones
estén sufriendo también alguna situación extra aparte de lo que estamos sufriendo en este mundo. Yo la vez pasada le decía que esta situación a nosotros nos tomó de sorpresa. Muchos no estábamos ni preparados, se lo digo yo, porque yo no estaba preparado para esto que iba a venir, para esto que iba a suceder. Nadie lo sabía, nadie lo predijo. Y si alguien lo predijo, no le pusimos atención. Pero de alguna manera estamos en este lugar y estamos sufriendo esta situación. Y como le digo, usted a lo mejor empezó por allí algo con alguna esperanza de decir, bueno, yo voy a empezar un negocio, y el negocio no salió como usted lo esperaba. El negocio no se dio como usted lo esperaba. A lo mejor usted este año esperaba graduarse de una universidad, graduarse de una escuela, y las cosas no se han dado como usted lo estaba esperando. Y piensa que tal vez las cosas no están a su favor. Pero esta es una situación de que todo mundo la está sufriendo. No es nada más usted, no soy nada más yo. Es todo el mundo el que está sufriendo esta situación. Yo por ahí empecé un negocio en el año 2019, el año pasado. Decidí empezar un negocio por mí mismo, esperando en Dios. Y las cosas no se dieron como yo esperaba. Las cosas no salieron a como yo estaba esperando que salieran. Y yo muchas cosas me desplomaba aquí en mi sala, aquí donde estoy predicándole a usted. Me desplomaba aquí en mi sala y le decía, Señor, no puedes decir, Señor, que yo no salí a pescar, porque me la pasé toda la noche pescando. Y hoy me encuentro limpiando redes y no he pescado absolutamente nada. No he agarrado nada. He salido, he buscado y las cosas no han salido como yo esperaba. Y muchas veces le he dicho al Señor yo creo hasta le he faltado el respeto a Dios en decirle, Señor, yo he creído en tus promesas. He creído en lo que tú dices, que tú bendices nuestras tierras, que tú bendices nuestras vides, que tú bendices aún las matrices de nuestras mujeres, que tú bendices nuestros ganados. Y al parecer, Señor, todas las cosas han ido de mal en peor. Y este año 2020, empezando el año, yo estaba contento porque fue el primer año nuevo aquí en Chicago, desde que estoy aquí en Chicago, que yo lo pasé en una iglesia. Siempre, todos esos días, yo estuve trabajando. Pero este año yo lo recibí en la iglesia, y estando en la iglesia yo declaré y dije, Señor, este año 2020 es mi año. Este año 2020 es año de victoria en la iglesia. Es año de crecimiento en la iglesia. Es año de bendición en la iglesia. Señor, este es año de multiplicación tanto física como económicamente hablando y espiritualmente hablando. Y yo lo declaraba, yo lo decía de esta manera así. Y las cosas no se dieron, no salieron como yo esperaba. Hoy nos encontramos tras las puertas como prisioneros, huyendo de una pandemia que nos está azotando a cada uno de nosotros. Pero en todo esto que estamos haciendo hay algo de obediencia en nuestros corazones. Y gracias a la obediencia que usted y yo estamos teniendo en nuestra vida es que estamos recibiendo bendición, porque yo me siento bendecido por Dios. Siento que Dios no me ha abandonado, siento que Dios no me ha dejado, siento que Dios está conmigo todos los días. Y no falta por ahí el hermano que me habla y me dice, hermano, si necesitas algo, por favor, toma el teléfono, háblame y dime cuál es tu necesidad. Y si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar. Pero yo quiero decirle a cada uno de ustedes que mi confianza ha sido puesta en Dios y Dios hasta ahorita no me ha abandonado.
Y aunque yo he pensado que las cosas no han salido como yo he querido, Dios tiene un propósito con toda esta situación que usted y yo estamos pasando en este lugar. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel esperaba a un rey, esperaba a un Mesías, esperaba a un profeta, pero ninguno de ellos le llenó el ojo a cada uno de ellos. Al contrario, el Mesías que ellos esperaban, el hombre que ellos esperaban que los iba a libertar de la esclavitud, fue un hombre que entró montado en un burrito a Jerusalén, con mucha humildad a Jerusalén. Y no sé si usted pueda entender estas cosas, pero déjeme darle una explicación. El pensamiento judío era este: esperar a alguien que los liberara del yugo de la esclavitud. No se apresure a juzgar a Judas Iscariote, tampoco lo estoy defendiendo. Pero Judas Iscariote tenía el mismo pensamiento del pueblo de Israel. Todos los apóstoles que seguían a Jesús tenían el mismo pensamiento que tenía el pueblo de Israel, y ellos pensaban que Jesús venía a establecer un reino y liberarlos a ellos del yugo romano. Por eso fue que Judas entregó al maestro tratando de apresurar la situación, porque dijo él, pensaba dentro de él, a la hora que estos vengan y quieran apresarlo y quieran tomarlo, Jesús se va a levantar. Y es que la palabra apóstol, hermano, quiere decir enviado. Pero la palabra apóstol, para los apóstoles que me escuchan por ahí, el que dice que es apóstol esto y apóstol aquello, la palabra apóstol, hermano, quiere decir enviado. Y la palabra apóstol no es un término religioso, no nació dentro de la iglesia, no nació dentro del lenguaje de Jesús la palabra apóstol. La palabra apóstol es una posición que existía dentro del gobierno romano. Cuando el gobierno romano conquistaba una ciudad, mandaba hombres a ese lugar a que culturizaran esa ciudad. Cuando decía culturizar esa ciudad es que tenían que meterle el lenguaje romano, tenían que meterle la moneda romana, pero estos procónsul no se les llamaba procónsul en ese entonces, se les llamaba apóstoles. Los romanos eran los que enviaban apóstoles a culturizar a las demás ciudades. Cuando Jesús vino y llamó a los 12 y los llamó apóstoles, escuchando las enseñanzas de Jesús, que les dijo que ustedes gobernarían las ciudades de la tierra, ellos estaban pensando que Jesús los estaba escogiendo a cada uno de ellos para ser apóstoles y que los iba a enviar a culturizar a otras ciudades. Pero Jesús no los estaba enviando a culturizar otras ciudades, los estaba enviando a evangelizar a otras ciudades, a ganar almas para Cristo. Este era el propósito del apóstol. Y era un término romano. Y ellos estaban esperando esta situación porque todos ellos tenían la mentalidad de que el rey tenía que aparecer, de que el profeta tenía que venir y tenía que librarlos de ese yugo que estaban sufriendo. Ahora déjenme explicarle algo más. Cuando Jesús entró, dice la palabra del Señor que toda la multitud se agolpó. Por ahí los historiadores dicen que aproximadamente unos 3,500 personas estaban a la entrada de Jerusalén esperando a Jesús con palmas en las manos. Yo no sé si usted entienda cuál es el significado de las palmas para un judío. Hubo un tiempo de que las palmas eran utilizadas para construir sus hogares o las casas donde el pueblo de Israel vivía. Sus chozas, si se puede decir, las construían de palmas. Los que viven por ahí en la costa probablemente saben de lo que le estoy hablando. Y las palmas se utilizaban para celebrar el día de los tabernáculos en un tiempo. Pero hubo una historia entre medio del libro de Malaquías y el libro de Mateo.
400 años de silencio, que la Biblia no habla de estos 400 años. Si usted quiere entender la historia del libro de Malaquías al libro de Mateo, usted forzosamente tiene que agarrar una Biblia católica y leer los libros de los Macabeos, porque los Macabeos tienen mucha historia de ese periodo. Había muchas trifulcas, había muchas peleas en ese momento entre los sirios, entre Egipto y entre otros pueblos o naciones grandes. Y entre todo esto siempre Jerusalén quedaba en medio de toda la trifulca. Y Jerusalén siempre quedaba a disposición del rey que ganaba. Si ganaba el sirio, ellos quedaban bajo la autoridad de los sirios. En ese momento Siria estaba tomando dominio del pueblo de Israel, de donde salió Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes se llamó así. Antíoco Epífanes se cambió el nombre a Teo Epífanes, diciendo que él era una epifanía de Dios, que él era la aparición de Dios, que él era Dios mismo, el cual dice la historia por ahí que tomó una marrana y la sacrificó en el altar de Dios. Con las cosas que quedaron de la marrana hizo un caldo por ahí, no para comérselo, sino para rociarlo en todo el altar. Y esta es la abominación desoladora de la cual habla Daniel. En medio de todas estas trifulcas se levantó un hombre llamado Matatías. Matatías era sacerdote del pueblo de Israel, el cual tuvo 8 hijos. Matatías empezó una revuelta en contra de los sirios. Se empezó a levantar en contra de los sirios, tratando de sublevarse y tratando de liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, y recobrar el templo de Jerusalén para ellos poder ofrecer sacrificios delante del Señor, para ellos poder ofrecer adoración delante de Dios. A la muerte de Matatías, el sacerdote Matatías, se levantó Josué Macabeo. Josué Macabeo era uno de los hijos de Matatías. Josué Macabeo se levantó. Macabeo quiere decir el martillo o el que golpea fuerte. Por eso se le llamaba Macabeo a Josué. Josué el Macabeo. Y de aquí de Josué el Macabeo se levantaron este grupo que se le llamaba tipo guerrilleros, pero en aquel tiempo se levantó no tanto como guerrilleros, sino que se levantó un grupo de gente como los terroristas, que se le llamaban. De aquí fue donde nacieron los celotes, y no son los celos que usted siente por su esposo o por su esposa. Los celotes era un grupo de gente que se levantaron como terroristas, como disidentes del gobierno, tratando de liberar al pueblo romano, pero a ellos no les interesaba matar gente inocente cuando tenían sus peleas. Esto se llama un daño colateral, si se puede decir. Cuando un país está peleando con otro país y una bomba de repente cae en un pueblo civil donde no tienen nada que no debe nada a este pueblo, cae una bomba por ahí, destruye al pueblo, se le conoce como daño colateral. No hay ningún problema porque estamos en guerra y esto es nada más un daño colateral. Entonces esta era la situación de los celotes. Y estos salieron de aquí, de este grupo de los macabeos. Cuando Josué o Yahshua Macabeo falleció, vino su hermano Simón Macabeo y tomó el dominio una vez más y siguió con la pelea que había tenido sus hermanos y que había tenido su padre. Cuando Simón Macabeo logró la victoria de liberar al pueblo de Israel de la historia de la esclavitud de los sirios, dice la palabra, no dice la palabra, disculpe, dice la historia que Simón Macabeo, cuando llegó con todo su ejército a Jerusalén, el pueblo de Jerusalén lo recibió a él con un desfile.
con un desfile, y en el desfile que ellos estaban haciendo para esperar a Simón Macabeo, que había liberado al pueblo de Israel y había recuperado el templo del Señor, ellos lo recibieron con palmas en la mano, en señal de victoria. Y cuando ellos recibieron a Simón en señal de victoria, ellos lo que estaban haciendo era levantando palmas en contra del enemigo, en contra de los sirios, porque no tenían armas en ese momento para levantar, entonces estaban levantando palmas delante de Simón Macabeo, recibiéndolo con palmas. Y esto significa sublevación, esto significa rebeldía en contra de los que estaban dominándolos a ellos. Por eso fue que el pueblo de Israel, cuando Jesús entró a Jerusalén, ellos escogieron palmas para poder levantarlas, porque eran esclavos y no podían tener armas en sus manos. Ellos decidieron tomar palmas en sus manos para recibir al rey que venía entrando a Jerusalén, como un rey que venía en victoria, como Simón Macabeo que entró en victoria a Jerusalén, lo recibieron con palmas. Esta fue la manera de que el pueblo de Israel estaba recibiendo a Jesús con palmas en las manos, diciéndole al pueblo de Romano: esta es una sublevación en contra de ustedes, y estas palmas significan victoria. Por eso es que cuando usted levanta las manos delante del Señor, eso significa victoria en su vida, eso significa que usted ha vencido, eso significa que usted ha tomado las cosas en sus manos. Si usted levanta las manos delante del Señor, es señal de rendimiento. Es señal de que usted se está sometiendo delante de la presencia del Señor y al mismo tiempo está declarando una victoria en su vida. Y este es el llamamiento que Dios está haciendo en este momento a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, que levantemos nuestras manos en contra de todo esto que está azotando nuestro país, nuestro mundo. Nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Y usted y yo somos responsables de esto. Usted y yo somos responsables, y usted y yo somos y deberíamos de ser la gente que levanta las manos para bendecir a los demás, que levanta las manos en señal de victoria delante de Dios, que levanta las manos diciéndole al pecado: estoy en contra de ti, no puedes tomar más dominio de mi vida, no puedes dominar más mi vida. Estoy en la presencia del Señor. Y si usted está en la presencia de Dios, si usted está con Dios, Dios lo va a guardar a usted. En todas las cosas que usted haga, Dios va a estar en su vida. Dios lo va a guardar a usted. Dios lo va a tener en sus manos. Pero es necesario de que usted y yo oremos, nos sometamos ante la voluntad del Señor. Nos sometamos bajo la voluntad de Él. Que podamos entender cuál es el mandato que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Saliendo de esta situación, una vez más se lo vuelvo a decir, pastores, prepárense, porque los mejores días están por venir. Este año yo lo sigo declarando como empecé el año. Año de victoria, año de cosecha, año de crecimiento numérico en nuestras iglesias. Año de crecimiento espiritual en nuestros hermanos. Año de crecimiento en sanidad en nuestra vida. Año de crecimiento económico en la vida de cada uno de nosotros. Porque estamos viviendo en un periodo donde la economía es muy importante y no podemos avanzar sin ella. Sin la economía, usted y yo no podemos avanzar. Estamos en un sistema monetario donde todo es moneda, y tenemos que luchar usted y yo de alguna manera para salir en esta situación que estamos viviendo. Pero este es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que usted levante palmas, levante las manos delante del Señor en señal de victoria delante de Él. Y en esta noche, mi querida gente, mi querido oyente, donde quiera que usted esté, yo lo bendigo y declaro una palabra de bendición sobre su vida. Yo quiero despedir
este momento con una oración hacia usted. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Dios, he recibido llamadas, Dios mío, de gente que necesita, Señor, la oración. De gente que está desesperada, Dios mío, porque han caído, Dios mío, en las garras de esta pandemia y están por ahí en algún hospital, Señor, con un respirador artificial, Dios mío. Y yo te pido, Señor, en esta noche, que así como dice la canción, sana nuestra tierra, Señor, yo te pido que tú sanes nuestra tierra, Dios. Necesitamos, Dios mío, tu mano poderosa. Necesitamos que tú te muevas, Señor de la gloria. Que tú derrames, Dios mío, de tu gracia. Que tú derrames, Señor mío, de tu bendición sobre todo aquel que no tiene, Señor, para alimentarse en estos días. Aquel que de alguna manera tiene que salir, Señor de la gloria. Yo te pido, Dios, que tú lo guardes, que tú lo protejas, que tú estés, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, en cualquier parte del mundo, Dios de la gloria, porque en todo el mundo, Señor, hay necesidad. Y en esta hora, Dios mío, yo oro delante de tu divina presencia, pongo a mi iglesia, Señor, delante de ti, Dios. Pongo, Señor, a mis pastores delante de tu presencia, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los llenes de tu gracia, que tú les des entendimiento, que tú les des sabiduría, Señor, a cada uno de ellos, y que bendigas, Señor, cada uno de los miembros de mi iglesia, Dios. Están en tus divinas manos, Señor bendito, que tú los guardes y que los protejas, Señor. No quiero escuchar, Dios mío, noticias que alguno de mis hermanos, Señor, de la iglesia sufrieron alguna situación con esta pandemia, Dios. Yo te pido, Cristo de la gloria, que tú los protejas con tu sangre preciosa, Dios, que tú guardes a mi familia, que tú guardes a mis hijos, Señor, bajo tu gracia, bajo tu presencia. Los cubro con tu sangre preciosa en la ciudad de Guatemala. Guarda a mi familia, Señor. Los que están allá, Dios de la gloria, tíos, primos, Señor, que están allá en la ciudad de Guatemala, yo los cubro con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro sanidad, Señor, sobre todo aquel que está sufriendo. Tu nombre sea glorificado, papá, y aquel que está escuchando, Dios mío, este mensaje, y todo aquel que escuche este mensaje, Señor de la gloria, reciba bendición, y a través de estas palabras reciba restauración, reciba sanidad, reciba consuelo, reciba confort, Dios mío. Te doy gracias, Cristo, a ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre, Dios. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y personas que me están escuchando, y hasta la próxima.